ellas se llama Taken, que es precisamente la historia de cómo abducen a los seres humanos y se los llevan. Otra de ellas se llama 4400, que es la historia de precisamente 4400 personas que en diferentes tiempos, en diferentes geografías, los abducen, se los llevan, los regresan al mismo tiempo a la Tierra, pero con capacidades diferentes, vamos, sobrenaturales. Y una más que se llama Jericho, que no se entiende bien a bien, que tienen que ver con la energía nuclear, los extraterrestres, en fin, pero son series que han acaparado mucho la atención en los Estados Unidos. Pero más allá, ya en plan serio de investigación, hay un libro que se llama el Proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en donde intentan indagar hasta el fondo sobre la presencia de ovnis, y se supone que si hay ovnis, estos tendrán que ser tripulados por extraterrestres, que, repito, ante la arrogancia del ser humano tienen que ser más inteligentes, pero más feos que nosotros. Y hoy van a estar con nosotros para hablar de este tema dos personalidades egresadas de la Universidad Nacional Autónoma de México, como es Antígona Segura Peralta. Ella es buscadora de extraterrestres, trabaja en el Instituto de Ciencias Nucleares. Estará Max Schiaffino, sí, ingeniero químico de la Universidad de México. Antígona, qué gusto, muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Max, también bienvenido, muchas gracias por aceptar. Muchas gracias, Carlos. Conversar sobre este tema que para muchos es perder el tiempo, pero a otros es la posibilidad de permanencia, de viajar, de dimensionar, de entender cosas que todavía estamos muy rudimentarios. Antígona, la primera pregunta, eres buscadora seria, en serio, de extraterrestres, por lo tanto intuyo, crees en ellos. Lo que buscamos es vida extraterrestre, efectivamente, y como no sé si existen o no, es decir, hasta ahora no tengo pruebas, porque los científicos en lo que nos basamos son en las pruebas y en las evidencias, entonces la estamos buscando. Hay muchas cosas que nos indican que probablemente, tal vez, los mismos principios que dieron origen a la vida en la Tierra pudieron haberse dado en otros lugares del universo y específicamente de nuestra galaxia. Entonces, lo que yo estoy haciendo es tratando de probar si es cierto que estos procesos se dieron en otros lugares y, si es así, cómo podría detectarse esa vida desde aquí, desde la Tierra, sin tener que salir a viajar a otros planetas. ¿Cómo podríamos detectar esa vida? En ese sentido, busco extraterrestres y no sé si existen o no. Entonces, la pregunta, justamente, y por eso tengo trabajo, es porque no lo sé y quisiera probarlo, pero digamos, la ciencia no se basa en lo que uno cree o lo que uno no cree, sino más bien en lo que uno sabe. O sea, tienes trabajo porque no lo sabemos, sabes. Exactamente. ¿Y cuando lo sepas pierdes el empleo? Espero que no, porque todavía va a haber otras cosas que hacer. Oye, Antígona, ahorita te pregunto y luego te explico por qué. Pero sin entrar a asuntos de filosofía, porque entonces el programa se va a extender mucho y nos van a sacar del aire, o de religión. ¿Qué es vida para un científico? Y ahorita te digo por qué. Sí, no sabemos. Mire, esta es una cuestión muy interesante porque hay diferentes concepciones exactamente conceptos de lo que es la vida, pero necesitamos un concepto de vida que nos permita encontrarla, ¿sí? Es decir, si yo quiero buscar la agujita en el pajar, pues yo tengo que saber cómo es la aguja, qué largo tiene, para saber con qué la voy a buscar, etcétera. Y ese es un problema que tenemos los científicos, que efectivamente no tenemos un concepto de vida que nos sirva para buscarla. ¿Sí? Sabemos que la vida, tiene ciertas propiedades, etcétera, pero no sabemos hasta dónde esas propiedades son universales. Y ese es nuestro problema hoy en día. Entonces, lo que hacemos es que nos reducimos a los instrumentos que podemos utilizar. Es decir, si yo puedo llevar un microscopio a Marte, pues entonces lo que estoy buscando es vida microscópica en Marte. Si yo puedo utilizar un telescopio para ver otros planetas, entonces lo que yo estoy buscando son señales de vida que estén que puedan ser detectadas con un telescopio, que puedan ser globales, digamos. Entonces, en ese sentido, nuestra definición de vida depende de con qué y en dónde estemos buscando esa vida, más que de nuestra concepción de vida local de la Tierra, aunque sí estamos buscando de alguna manera vida que esté basada en agua y en carbón. Eso ver, ese es el punto, justo a eso quería llegar. Qué bueno que le atinaste, porque existimos y todavía no definimos qué es vida. Sin embargo estamos buscando vida o existencia
fuera de nuestro planeta. Repito, no vamos a filosofar, pero hay quien dice que vida es movimiento, hay quien afirma que vida es energía, hay quien afirma que vida es alma. Pero cuando dicen los científicos, es que estamos en Marte y mandamos una sonda no tripulada y nos mandan imágenes y encontramos tal elemento químico que nos induce a pensar que hay vida. Yo digo, ¿y por qué ese elemento químico? ¿Y por qué el hidrógeno y el carbono? Pues a lo mejor hay otras cosas que no entendemos y no sabemos y que tienen más vida de lo que suponemos. Hay quien dice, si no hay agua no hay vida. Yo no le creo. Hay quien dice, si no hay oxígeno y no respiran no hay vida. Tampoco le creo, porque entonces suponemos que todos son iguales a nosotros. Cosa que puede ser, como para muchos en ciencia ficción, energía que se transporta de aquí para allá. Y entonces lo que nosotros inventamos para medirnos, que es el tiempo, ya no existiría tampoco. Bueno, esto del invento no es exactamente un invento. El tiempo es una medida física, como lo es el espacio, y no es algo que, digamos, en ese sentido cualquier medición sería un invento de nosotros, pero es digamos, el tiempo es algo que existe, transcurre, y por eso podemos hablar, por eso la gente nos está viendo, porque el tiempo es algo que transcurre, es algo que existe. Pero lo inventamos, entonces, ¿no? No, inventamos la medida del tiempo. A ver, los ¿cuál segundos, es tu tiempo? los minutos. ¿El tiempo que tú tienes ahorita o el tiempo que tengo yo o el tiempo que están viviendo del otro lado del mundo? Es que esto es una concepción que no vamos a entrar en filosofía, pero la medida, los segundos, ¿sí? O los minutos, o el hecho de que aquí sean las X de la noche y en otro lado sean las X de la mañana, esto es efectivamente una medida humana. Pero el tiempo en sí, como concepto físico, el tiempo existe. ¿Físico o matemático? Físico y matemático. Entonces, voy a la pregunta. La vida como concepto. La razón por la que nosotros estamos buscando vida basada en el carbono es porque el carbono es la molécula más maleable, es decir, la molécula que puede formar una serie de enlaces, puede juntarse con muchos átomos y puede generar estructuras complejas. La vida es una estructura compleja que requiere energía, efectivamente, y requiere transformar esa energía para realizar sus procesos. No, hasta ahí voy, ¿no? Una estructura compleja. Quien es capaz de generar esa estructura compleja es el carbono. Ahora, el agua le sirve al carbono y a los compuestos del carbono para transportarse, para hacerse, digamos, concentrarse, poderse mover y poder generar estas grandes estructuras. Entonces es por eso que estamos hablando de agua y carbono. Ahora, no desechamos otras probabilidades. Por ejemplo, el silicio, se ha dicho que el silicio puede generar otras estructuras, efectivamente, pero los rangos de temperatura, la clase de líquidos que requiere el silicio para poderse unir, para poder generar estructuras complejas, están fuera de los rangos de los planetas que podrían generarse alrededor de una estrella. Entonces nosotros estamos hablando de lo que conocemos, astronomía, que nos dice cómo se forman los planetas alrededor de las estrellas, con qué tipo de materiales se forman los planetas, esto lo podemos observar a través de telescopios, y qué tipo de compuestos podrían tener, por ejemplo, cuánta agua, cuántos gases, cuánta atmósfera, etcétera. Entonces, una vez que la astronomía nos da estos elementos de cómo se forman los planetas, entonces nosotros podemos empezar a decir, bueno, dado esa estructura del planeta y esas cosas que van a estar en el planeta, podemos originar vida o no, ¿sí? Entonces, tiene que ver con cosas que conocemos de astronomía, cosas que sabemos de geología, de cómo funcionan los planetas. No es un berrinche, no es una cosa arbitraria. Lo otro, además, es justamente nuestra definición y nuestra limitación de decir, bueno, vida es aquello que podemos detectar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un satélite que se llama Europa, que está alrededor de Júpiter, que es un mundo cubierto de hielo donde abajo hay océano. Y es un lugar donde podría ser muy interesante para buscar vida. El problema es que para eso tenemos que ir allá, rascarle al hielo y meternos al océano. Eso es algo que difícilmente tenemos la posibilidad de hacer aquí, y está en la esquina, está a 10 años de distancia de la Tierra. No, pues aquí en la esquina. Sí, entonces, ¿no? Está aquí cerquita, y sin embargo, no podemos ir a ese planeta, cuando eventualmente podremos ir y podemos buscar en ese satélite. Pero entonces, si queremos hablar de buscar vida en planetas que están alrededor de otras estrellas, que es justamente a lo que yo me dedico, lo que tenemos que hacer es poder determinar qué cosas nos dicen que hay vida en un planeta, nada más de verlo con un telescopio. Para ver